En vísperas del feriado único por el bicentenario de la batalla de Tucumán, estamos comunicados telefónicamente con el doctor Javier Garín, abogado de derechos humanos y autor, entre otros, del libro Manuel Belgrano, Recuerdos del Alto Perú, crónica de la campaña libertadora. ¿Cómo le va, doctor? Un placer conversar con usted. Gracias por atendernos. Mi nombre es Julián Di Belonia. Gracias, Julián. El placer es mío. Imagino que ansioso por lo que será mañana, por única vez feriado, ante el bicentenario de, según cuenta usted, la batalla más importante de la historia argentina, la batalla fundamental para que seamos una patria independiente. Exactamente, fue, a mi modo de ver, la batalla clave en la guerra de independencia librada en territorio argentino. Hubo muchas batallas importantes a lo largo de todo el continente, pero en la Argentina esta fue lo que era entonces el Virreinato del Río de la Plata, el ex virreinato, fue la batalla más importante por su significación militar y política, sí, también simbólica. En ese momento la revolución estaba muy mal, estaba en una situación de retroceso, estaba amenazada tanto en el Alto Perú como en la banda oriental, en donde tenían un bastión muy fuerte los españoles, estaban los portugueses metidos también, amenazando, y el ejército patriota, el ejército auxiliar del Alto Perú, había sido derrotado en Huaki, en el río Desaguadero, a orillas del lago Titicaca, y venían en retirada en una situación muy complicada. Y fue en esas circunstancias en que la batalla de Tucumán se convirtió en una bisagra, porque permitió revertir un cuadro de derrotas que venía sufriendo la revolución y puso un freno definitivo a los realistas. Fue tan importante que en la revolución a lo largo de toda América fue sofocada en varios puntos, por ejemplo en Caracas, en Chile, en Quito, sufrió derrotas, y el único lugar de todo el continente en donde la revolución nunca pudo ser erradicada, nunca pudo ser derrotada, fue en el Río de la Plata, y el freno lo puso esta batalla de Tucumán, que impidió que los realistas pudieran cercar a Buenos Aires, digamos. ¿Y por qué, doctor, nos hicieron creer durante los estudios secundarios, primarios, que la batalla fundamental había sido cercana a Buenos Aires, en San Lorenzo, en Santa Fe, o que mismo la revolución se había conseguido en este puerto y no en el norte del país, como usted dice que ocurrió? Claro, bueno, esto es parte de la deformación histórica, que tiene dos bases. Una es el porteñismo, digamos, la visión hegemónica de la burguesía porteña y de la oligarquía porteña, que fueron los que escribieron la historia, ¿no? Porque Mitre representaba esa visión, pero también así se elaboró en los planes de enseñanza, porque Mitre tenía una visión, digamos, tendenciosa, pero mucho más tendenciosos fueron los planes educativos, en los cuales se les enseñó a los niños barbaridades durante décadas. No nos olvidemos que nuestro país pasó largos periodos de dictaduras militares. Claro. Entonces, sumado a esta visión estrecha del porteñismo, está la visión castrense, en la cual se inventó se mitificó la figura de San Martín como el militar salvador. Claro. Cuando la revolución fue hecha por civiles, no por militares, fue dirigida por civiles, acompañado por un sector militar, pero sobre todo fue obra de una dirigencia esclarecida revolucionaria y un pueblo que adhirió a esas consignas revolucionarias. No fue obra de ningún militar salvador. Entonces la historia nos han presentado a San Martín como el padre de la patria, cuando su actuación, y esto no lo digo para menoscabar a San Martín, claro, ¿no? Que entiéndase bien, su actuación en el Río de la Plata fue de 5 años, entre 1812 y 1817, y las batallas que él libró realmente importantes fueron en Chile. Claro. Fueron Chacabuco y Maipú. En territorio argentino no libró una sola batalla. El combate de San Lorenzo fue un combate que duró 12 minutos, que no tuvo ninguna importancia. 12 minutos. Militar. 12 minutos, y la batalla de Tucumán duró... La batalla de Tucumán duró 2 días. Claro. Hubo más de 600 muertos. Fue una batalla reñidísima, en donde la victoria
estuvo por momentos del bando realista, porque el ejército patriota quedó dividido por la mitad. Una mitad quedó en el interior de la plaza de Tucumán, conducida por Díaz Vélez, y la otra mitad quedó en grupos dispersos que Belgrano tuvo que ir reagrupando en el curso del resto del día 24 y la noche de ese día, para volver a presentarse a la mañana siguiente en el campo de batalla. Increíble. Durante todo el día 25 hubo escaramuzas, hubo una actitud de expectación, y el día 26 por la madrugada el ejército realista se retiró. Es decir, que fue una batalla terrible, en donde además de las tropas del ejército que había enviado el gobierno, digamos, el primer triunvirato, estaban fue el estreno de la caballería gaucha tucumana, conformada por indios y por gauchos que habían venido de la campaña y que habían sido reclutados por Juan Ramón Balcarce, uno de los lugartenientes de Belgrano. Es decir, que fue una batalla que, además de reunir elementos militares, contó con la participación decidida del pueblo tucumano, bajo la forma de reclutas, bajo la forma de jinetes, y realmente la actuación de la caballería tucumana fue decisiva, porque fue la que causó los mayores daños al ejército realista. Así que esta batalla fue extraordinaria. En su momento se la conoció como el sepulcro de la tiranía. Monteagudo le dedica un artículo en Mártir o Libre donde dice, bueno, este es el momento de seguir avanzando en la idea de declararle la independencia, porque ¿qué sucedía? Había una disputa dentro del gobierno revolucionario entre quienes respondían a las consignas de Inglaterra, del cual el principal representante era Rivadavia, que no querían la declaración de la independencia porque a Inglaterra no le convenía en ese momento en la lucha contra Napoleón. Claro. Y quienes como Belgrano, como Monteagudo, como San Martín, que en 1812 había llegado al país, pretendían producir un cambio político para que se avanzara en el camino de la independencia. Y la batalla de Tucumán tuvo consecuencias políticas porque significó la caída del primer triunvirato, que era el que respondía a las directivas de Rivadavia. Claro. O sea, Inglaterra. Claro, exactamente. El 8 de octubre de 1812, pocos días después de la batalla de Tucumán, y habiendo llegado las noticias de esta victoria a Buenos Aires, se sublevan la guarnición militar, conducida por San Martín y por Alvear, y el pueblo, sectores populares conducidos por Monteagudo, se agrupan en la plaza frente al Cabildo e imponen la renuncia del triunvirato. Por eso tuvo tanta importancia esta batalla. Claro. Pero además demostró que en momentos de desánimo, de desmoralización, se podía revertir la situación, y esto fue lo que logró Manuel Belgrano al frente de un ejército que era muy inferior en número y en armamento. Y al tomar Belgrano la decisión de presentar esta batalla en Tucumán, desobedeció órdenes expresas del gobierno, porque el gobierno le había ordenado seguir la retirada hasta Córdoba. Claro. Incluso momentos antes de la batalla, él recibe de Buenos Aires 4 oficios enviados por Rivadavia, donde le reiteraba y le insistía con que no tenía que presentar batalla, que tenía que continuar la retirada bajo apercibimiento de aplicarle las sanciones más graves de la ordenanza militar española, que incluía para actos de insubordinación la pena de fusilamiento. Un traidor a la patria, entonces, Manuel Belgrano por entonces. Claro, entonces uno advierte el coraje que tenía este hombre, al cual la historia escolar solamente lo asocia al acto de creación de la bandera, como si todo su mérito hubiera sido coser 2 pedazos de trapo, cuando fue el hombre que preparó junto con Castelli la Revolución de Mayo, fue el hombre que la defendió en los campos de batalla, fue el hombre que impulsó la Declaración de Independencia a lo largo de toda su carrera política, y fue el que salvó militarmente la revolución en Tucumán y en Salta. Por eso yo sostengo, y muchos piensan como yo, que hay que hacerle un mayor reconocimiento a Belgrano como el verdadero
padre de la patria argentina, ¿no? Manuel Belgrano, verdadero padre de la patria argentina, esto lo dice el doctor Javier Garín, abogado de derechos humanos, autor entre otros libros de Manuel Belgrano, Recuerdos del Alto Perú, Crónica de la Campaña Libertadora, y algunos datos interesantes para también comprender cómo nos enseñan la historia desde muy chicos. Es que Manuel Belgrano, contrariamente a lo que se cree, era de una contextura muy robusta pese a sus múltiples enfermedades. Por el contrario, José de San Martín, que nos han presentado como un hombre alto y fuerte, no era tan así. Son detalles también de cómo se manipula la historia que nos enseñan desde chicos. Claro, hasta en la representación física, ¿no? Nos hacen imaginar un Belgrano que era menudito, debilucho, y era un hombre muy enfermo, pero que tenía una gran fortaleza física, porque se pasaba horas a lomo de caballo, incluso después de la batalla de Vilcapugio, él deja su caballo para que transporten heridos, y se retira del campo de batalla a pie, como cualquier soldado, con el fusil al hombro. Era un hombre de una gran fortaleza física, y asimismo era un hombre de un gran carácter, porque también nos han presentado una suerte de Belgrano bonachón, buenudo, cuando en realidad era un firme revolucionario al cual no le temblaba la mano cuando tenía que fusilar algún traidor o desterrar a un obispo. ¿Ha fusilado traidores, Belgrano? Sí, por supuesto. Él llevó adelante varios fusilamientos. Durante el éxodo jujeño fusiló a varios desertores. Después de la batalla de Tucumán fusiló a varios espías. Perdón, doctor, ¿lo fusiló él en persona o él dio la orden? Él dio la orden. Claro. Él estaba al frente del fusilamiento, por ejemplo, de un cura de Santiago del Estero que se había puesto al servicio de los realistas, y él, siendo tan católico, lo fusiló sin ningún problema, como hizo expulsar al obispo de Salta. A llorar a la iglesia, claro. Habrá dicho. Y poco tiempo después, cuando estaba el Congreso de Tucumán, él recibe la orden de fusilar al caudillo Borges de Santiago del Estero, cosa que él también lleva adelante sin vacilar, porque él sabía que eran actos que en ese momento, más allá de que no, digamos, yo estoy en contra de la pena de muerte, pero estamos hablando de una situación revolucionaria, una guerra revolucionaria en la estamos cual, en un contexto de guerra. Claro, exactamente. Y además era un tipo que lo define un subalterno que él tuvo, que fue el mayor estratega militar que tuvo la Argentina en el siglo XIX, que fue el general José María Paz. José María Paz se incorpora con apenas 16 o 17 años al ejército de Belgrano y aprende con él todas las, digamos, cuestiones militares. Y Manuel Belgrano fue un hombre con muchísima formación militar, ¿no? También. Claro, fue una formación militar que él adquiere de grande, digamos. Claro, porque era abogado. Porque él en sus memorias dice: mi carrera no fue la de las armas, sino la de los estudios. Pero por ser un militante revolucionario, asume la responsabilidad de estudiar táctica, estrategia. Y decía José María Paz que fue el mejor general que tuvo la Guerra de la Independencia en su primera etapa. Y dice, era un hombre que era muy valiente y cometía errores, como cometió en la batalla de Ayohuma, no por errores que tenían que ver con su deseo de atacar al enemigo, con su osadía, no con la pusilanimidad ni la tibieza. Es decir, siempre cuando cometió errores militares fue por sangre caliente, digamos, de atacar, de llevar adelante la revolución. Qué interesante, doctor, cómo nos enseñan la historia. Qué interesante poder conversar con usted y que nos cuente detalles de Manuel Belgrano, detalles de la batalla de Tucumán, que son fundamentales para que actualmente seamos un país independiente y también para la independencia del continente americano. Y hablábamos antes de que nos han enseñado una historia liberal en la cual los actores fueron exclusivamente militares, algo que lógicamente no fue así.
quería preguntarle cuál fue la actuación del pueblo tucumano, del pueblo del norte, y si es que hubo alguna relación con los gauchos de Güemes para esta batalla tan importante de la que mañana celebramos su bicentenario. Sí, por supuesto. Belgrano comprendió, siempre tuvo una tesitura que otros no comprendían, que creían que la revolución se podía hacer por una minoría, por una élite. Belgrano, si bien pertenecía a esa élite, comprendió enseguida, sobre todo en la expedición fallida al Paraguay, que fue una cosa totalmente traída de los pelos, él comprendió que sin el acompañamiento del pueblo la revolución no era posible. Entonces toda su acción política al frente del ejército auxiliar del Alto Perú tuvo como objetivo conquistar el acompañamiento del pueblo, porque él decía en sus cartas que le mandaba al primer triunvirato, que decía que en todos los territorios que él iba atravesando encontraba quejas, lamentos y frialdad, porque la población no estaba apoyando el proceso revolucionario. Entonces él intenta por todos los medios revertir esa situación. Y de allí su política, por ejemplo, en materia religiosa, que consistió en terminar con la actitud desdeñosa hacia las creencias católicas, que tienen mucho arraigo en toda esa región, hace ostentación de religiosidad, no solo porque era un hombre creyente, sino también para terminar con esta historia de que la revolución iba en contra de las creencias católicas. Y eso le permitió conquistar muchos adeptos. Y después mantuvo una posición de constante respeto a los derechos de los pueblos, respeto a las poblaciones civiles, a las mujeres, a los patrimonios, porque lo que había generado el descrédito de la revolución eran los abusos con las mujeres, con los patrimonios, con las poblaciones civiles que habían cometido anteriormente las tropas. Entonces él fue muy severo en este sentido y logró el acompañamiento del pueblo de Jujuy en esas jornadas del éxodo, tan memorables, un acompañamiento que, digamos de paso, no fue voluntario, fue fruto de un bando revolucionario que él dicta, y en donde dispone el éxodo de la población jujeña bajo pena de fusilamiento. Bueno. Era una medida no había mucha vuelta, que fue muy criticada en su momento, incluso por el propio gobierno, por el propio Rivadavia. Y en la batalla de Tucumán, él toma la decisión de mantenerse en Tucumán, hacer pie firme ahí, porque se encuentra con que hay un pueblo que lo acompaña, porque viene Bernabé Arauz, que era el caudillo popular de ahí de Tucumán, y le ofrece, junto con otro grupo de dirigentes, hacer todo lo posible para resistir el avance de las tropas realistas. Y entonces él ahí termina de decidirse y le comunica al gobierno de Buenos Aires que no va a obedecer y que él prefiere ser derrotado en una batalla antes que perderse en el desastre oscuro de una retirada, dando una señal de valentía y no de cobardía, porque hasta ese momento la estrategia del gobierno revolucionario era cobarde, era de retirarse, de abandonar todo. Así es, admirable la valentía del doctor Manuel Belgrano y admirable esta clase de historia que nos brindó el doctor Javier Garín, a quien le queremos agradecer profundamente por estos minutos, a horas de que se celebre el bicentenario de, según nos dijo, la batalla más importante de la historia. Gracias por su tiempo, doctor, que tenga un excelente domingo y que mañana disfrute del feriado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes e igualmente, Hasta luego. Fueron palabras del doctor Javier Garín, abogado de derechos humanos y autor del libro, entre otros, Manuel Belgrano, Recuerdos del Alto Perú, crónica de la campaña libertadora. Mucho me falta para ser un padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Frase de Manuel Belgrano presente en uno de los libros del doctor Javier Garín.